Entré al salón principal del hotel en Reforma, como quien entra a una casa ajena en la que debe pedir permiso hasta para respirar. Las lámparas de cristal colgaban del techo como soles pequeños, y el violín se derramaba por el aire con una música brillante que no estaba hecha para mí. Un camarero pasó rozándome el hombro con una bandeja de champagne. Dejó en el aire una mezcla de lirio y cera de vela que me recordó a los domingos de misa. Me acomodé el saco, el mismo traje azul marino que planché la noche anterior, los zapatos lustrados hasta que el cuero devolviera la luz como si fueran nuevos. No lo eran, yo tampoco. Algunos invitados me miraron de reojo, una mirada que tantea, clasifica y después descarta. Sentí el tintineo de las copas y los saludos en voz alta, los abrazos que huelen a colonia cara. El maestro de ceremonias, con voz de locutor, anunció la boda de Rodrigo Álvarez e Isabela Herrera. Dijo los nombres como si fueran títulos nobiliarios. Aplausos, sonrisas. Yo también aplaudí, por costumbre más que por pertenencia. Busqué mi lugar. Mesa 7. Lejos del estrado, cerca de una columna, casi en la sombra. En el pequeño cartoncito dorado que marcaba el asiento, alguien había escrito «Invitados especiales». La ironía me pinchó por dentro, pero me senté, guardé el sombrero bajo la silla y apoyé el sobre del regalo en mis rodillas. Miré hacia adelante. Don Alfonso y doña Teresa, los padres de Rodrigo, ocupaban la primera fila junto a políticos, empresarios, gente con apellidos dobles. Eran parte del escenario natural de ese salón, como las flores blancas o los espejos altos. Yo era una silla mal puesta. En la pantalla enorme empezaron a correr fotos del compromiso. Rodrigo e Isabela en la playa, en un viñedo frente a una catedral. Isabela reía con esa risa que a mí siempre me quitó años de encima. En ninguna de esas fotos aparecía yo. Tal vez no tocaba, me dije. Tal vez la historia que se cuenta ante muchos siempre necesita recortar a alguien. Brindaron. Las copas subieron como una ola de cristal y la risa se derramó por el salón. Un grupo de amigos de Rodrigo ocupó una mesa cercana a la mía. Trajes perfectos, peinados de catálogo, el mismo reloj repetido en distintas muñecas. Se inclinaban unos hacia otros para hablarse al oído. De vez en cuando me miraban y susurraban con las sonrisas comprimidas. No intenté entender de qué se reían. Es viejo el truco de reírse de lo que no encaja. La torta de boda entró como una reina. 5 pisos de crema blanca, flores de azúcar tan minuciosas que daban ganas de pedirles perdón antes de morderlas. Quedó instalada en un pedestal al centro, con un aro de luz que le confería, de veras, algo de santidad. La miré como se mira un riesgo. Y tuve razón. Rodrigo ya venía entonado. Se le notaba en los ojos brillosos, en el modo de apretar a Isabela por los hombros y reírse con toda la boca. Alzó una copa de tequila, como quien alza un trofeo, y caminó hacia mí con una especie de equilibrio falso, el de los que han bebido, pero todavía no quieren aceptarlo. Sentí que todas las miradas se pegaban a su espalda y, por añadidura, a mí. «¡Suegro!», gritó. «¿No quiere probar el pastel más caro de México?». Algunas mesas celebraron el chiste como si mereciera banda de guerra. Varios sacaron el teléfono a la velocidad de los reflejos bien entrenados. Yo le sonreí, buscando el tono que no humilla ni humilla a nadie. «Gracias, muchacho. Estoy bien». Él ya tenía la cuchara en la mano, una cuchara grande como para servir arroz. La clavó en la crema con un teatro infantil y sacó una montaña blanca que ya se inclinaba sobre mí. Isabela le sujetó el antebrazo,
Le dijo algo al oído, pero él la liberó de un tirón suave y siguió su marcha triunfal. «¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe!», corearon cerca de la pista. Me quedé sentado. A cierta edad, uno aprende que la dignidad también puede ser quedarse quieto. Rodrigo se plantó frente a mí, con la cuchara temblándole de risa. Vi perfectamente mi cara reflejada en el acero, pequeña, deformada por la curva del metal. «Con permiso», alcancé a decir, alzando la mano, pero la crema ya venía. El primer golpe fue frío y dulce, brutal y ridículo. Me cubrió la mejilla, la barbilla, parte del saco. Oí las carcajadas como una única carcajada, una criatura redonda que rodeó el salón. Algunos flashazos me tirotearon la vista. Me levanté a medias, tropecé con la pata de la silla y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Los cubiertos tintinearon dentro de las copas. «¡Rodrigo, basta!», gritó Isabela y corrió hacia nosotros. Él abrió los brazos como un mago que terminará sacando un conejo. Sonrió a la audiencia, porque ya no hablaba conmigo, sino con ellos. «Solo le enseño a mi suegro lo que es el lujo». Sonó otra risa, menos uniforme. Entre las caras alcancé a ver 2 o 3 gestos tensos, como si alguien hubiera sentido vergüenza ajena y no supiera dónde ponerla. Saqué mi pañuelo, empecé a limpiar la crema de mi cara con cuidado, más por inercia que por pudor. Me temblaba la mano. No era miedo, era la edad señalando el pulso. Busqué un punto donde descansar la mirada y lo encontré en una cámara. No era una de las cámaras del hotel, era más pequeña, con un micrófono peludo en la punta y un lente que apuntaba directo a mi cara. Enseguida vi el brazo de Rodrigo levantar un dedo, la señal rápida a ese muchacho de saco ajustado que sostenía el equipo. Entendí. El muchacho ajustó el foco. Me imaginé ya replicado al infinito en los teléfonos de gente que ni siquiera sabía cómo se apellida Isabela. No me moví. Había aprendido a no moverme frente a cosas más duras que una broma. El violín continuaba, como si el músico hubiera decidido tocar sobre la escena para cubrir con música el ruido de la risa. Un camarero pasó con prisa detrás de mí y dejó en el mantel una mancha de crema que alguien intentó disimular girando el plato. El maestro de ceremonias cuchicheó algo con un técnico de sonido. El micrófono del escenario soltó un acople breve, un grito de metal que heló la... Isabela se detuvo a mi lado. Noté el maquillaje quebrado en el borde del ojo. Quiso tocarme la mejilla y retiró la mano. Se le pegó un poco de azúcar. Rodrigo, todavía de cara al público, se inclinó y con la palma me hundió otra porción de crema en el saco. Las palmas aplaudieron por reflejo. Alguien dudó y dejó de aplaudir a la mitad. Yo respiré hondo, no para calmarme, sino para que el aire me recordara que estaba allí. El camarógrafo dio un paso, después otro. Podía contarle las pestañas de tan cerca que estaba. Rodrigo sonrió de lado y volvió a hacerle seña. Aquello no era una broma aislada, era una escena ensayada, una trampa planeada para que pareciera casual. Lo supe con la certeza con que se reconocen los peligros viejos. De joven, uno aprende a leer el gesto previo a la humillación. La música bajó un poco. Oí un susurro en la mesa de los políticos. Vi a don Alfonso levantarse apenas, mirar a su alrededor con ese gesto de los hombres que controlan muchas cosas pero nunca el desorden que nace de su propia casa. Doña Teresa apretó el clutch contra las rodillas. Alguien dijo «ya, ya», como quien intenta soplar una vela que se resiste. Yo me quedé quieto. Con el pañuelo
Limpié lo que pude de la cara. Sacudí los dedos para que la crema no me chorreara por la manga. Noté que me faltaba aire, no por el susto, sino por la densidad del salón. Perfume, cera caliente, flores, alcohol. El brillo del cristal me arañaba los ojos. Y, sin embargo, levanté la mirada lo suficiente para medir la distancia hasta la salida, como si saberla me diera un derecho de escape. «Una foto, suegro», dijo Rodrigo, y posó a mi lado con el pulgar arriba. El clic no fue de una cámara, fue de varias, como una lluvia de insectos metálicos. Alguien se acercó a Isabela, le susurró: «No llores, te corre el rímel». Ella se apartó, sin quitarme de encima la mirada. Entonces, todo se detuvo por un instante. No porque el tiempo sea generoso, sino porque el cuerpo pide una tregua. Me enderecé, guardé el pañuelo en el bolsillo, bajé la vista hacia el piso pulido, donde mi reflejo parecía el de otro hombre, y agaché la cabeza, no como quien se rinde, sino como quien recoge algo que aún no sabe cómo nombrar. En ese segundo, entendí que esto apenas empezaba, que la noche sería larga, y que cada risa, cada luz, cada mínimo gesto, quedaría expuesto a una cámara que no perdona. Respiré. El violín volvió a subir, los camareros siguieron su ruta, y un murmullo curioso recorrió las mesas como una corriente de aire frío. Me quedé allí, inmóvil, con el rostro dulce y la vergüenza seca, sintiendo el peso de las miradas en la nuca, el foco tibio en la frente y la certeza, clavada como una astilla, de que esta era sólo la primera escena de una historia que desde esa noche ya no me pertenecería del todo. Recuerdo aquella noche como si aún estuviera sentado en esa mesa demasiado larga, bajo la luz blanca de las lámparas que hacían brillar hasta la última mancha del mantel. Fue 3 meses antes de la boda, en un restaurante de Polanco al que yo jamás había entrado. Lo digo sin vergüenza. Para mí, esos lugares siempre habían pertenecido a otro mundo, el de los que saben pronunciar con naturalidad nombres franceses y brindar con vinos que cuestan lo que yo gastaba en un mes entero. Las puertas de vidrio se abrieron con un movimiento suave. Un mesero de traje negro nos recibió inclinando apenas la cabeza. «Bienvenidos, familia Álvarez». Sentí la palabra familia como un golpe seco. Yo iba al lado de mi hija, pero sabía que el apellido que pesaba ahí no era el mío. Rodrigo caminaba primero, seguro de sí mismo, con esa forma de abrirse paso que tienen los que han vivido siempre entre alfombras gruesas y techos altos. Isabela me sonrió, como queriendo darme fuerza, y yo, sin saber qué hacer con las manos, me limité a apretar el viejo abrigo que llevaba puesto. Fue entonces cuando noté la mirada rápida del mesero hacia mi ropa, ese gesto mínimo que no se olvida, que no. Nos condujeron hasta una mesa larga, impecable. Mantel blanco, copas de cristal alineadas como soldados, los cubiertos de plata reluciendo bajo las lámparas. Al frente, don Alfonso ya estaba sentado, ajustando la servilleta, con la paciencia de quien está acostumbrado a que todo lo esperen. A su lado, doña Teresa, envuelta en un abrigo de piel clara, sonreía de manera forzada. Esa sonrisa que no llega nunca a los ojos. Rodrigo me indicó con un gesto dónde debía sentarme. Yo me coloqué entre él e Isabela, mientras el camarero dejaba una carta de vinos frente a don Alfonso. «Traiga el Valle de Guadalupe del 2015», ordenó sin siquiera mirar al camarero. «Y luego nos trae el ribeye para todos. A mi esposa, el salmón». El camarero se inclinó, anotó en silencio y desapareció. Yo hojeé la carta
sin entender la mitad de los nombres. Pedí un vaso de agua, nada más. Había preparado algo. Un pequeño estuche de terciopelo azul que guardaba en mi bolsillo desde hacía días. Lo saqué con cuidado, lo puse frente a Isabela y dije en voz baja: «Hija, quiero que lo tengas». Ella abrió la cajita y dentro brilló el collar de plata antigua que había encontrado en un tianguis de Tonalá, con un diseño que me recordó a las flores que solía dibujar de niña. La luz del candelabro se reflejó en el metal, e Isabela sonrió agradecida. Fue un segundo de ternura que se rompió al instante con la voz de doña Teresa. ¡Qué detalle! Se parece a esas cosas que venden en el mercado de San Juan. El silencio se instaló en la mesa. Apenas después vino una risa contenida de uno de los amigos de Rodrigo. Don Alfonso levantó su copa de vino y con un tono neutro añadió: «Para mi hija siempre elijo Cartier o Tiffany. El esfuerzo se aprecia, claro». Yo bajé la mirada hacia mi vaso de agua. Lo levanté como si brindara conmigo mismo, tragando saliva con dificultad. La cena apenas empezaba y ya sentía que sobraba. Rodrigo, con esa confianza sobreactuada que siempre me inquietó, rodeó con su brazo los hombros de Isabela. «No te preocupes, Em. Después de la boda ya no tendrás que comer en una mesa tambaleante en Guadalajara». La mesa estalló en carcajadas. El camarero regresó justo en ese momento con el vino, y al servirme un poco de agua, trató de evitar mis ojos. Sentí el calor subirme a la cara. El primer plato llegó, un carpaccio dispuesto como si fuera una obra de arte. Los demás comentaban sobre la textura, sobre la acidez justa del limón, sobre las bodegas de vino que habían visitado en Europa. Yo apenas probé un bocado, que me supo a nada. La garganta se me cerraba cada vez más. Cuando trajeron el ribeye, el aroma me dio hambre por un instante, pero la incomodidad me hizo dejar la carne casi intacta. Masticaba lento, y cada tanto levantaba la vista para ver a Isabela, que intentaba, con gestos mínimos, hacerme sentir incluido. Me sonrió varias veces, aunque la sonrisa se le deshacía rápido al mirar a Rodrigo o a sus padres. Hubo brindis, chistes internos que yo no entendí, y más de una mirada condescendiente hacia mí. Yo respondía con monosílabos, sabiendo que cualquier palabra fuera de lugar podía volverse una carga para mi hija. Al final, el camarero colocó discretamente la cuenta sobre la mesa. Don Alfonso la tomó sin mirarla, deslizó su tarjeta Platinum y firmó de un trazo rápido. El mesero se inclinó profundamente, como si aquel gesto significara un mundo entero. Yo pensé en lo que esa propina podía representar, seguramente el salario de un mes de aquel joven. Nos levantamos. Afuera, el Mercedes negro esperaba a la familia Álvarez, reluciente bajo la luz de la calle. Yo caminé hacia donde había dejado mi bochito viejo, que parecía fuera de lugar entre los autos de lujo. Rodrigo me pasó de largo, abrió la puerta del Mercedes para Isabela y antes de entrar, giró la cabeza hacia mí. «Hasta pronto, señor Herrera», sonrió apenas de un lado, como quien ya ha ganado una partida. Me acerqué a mi auto. Isabela se detuvo un segundo, miró hacia mí, con un gesto que duró apenas lo suficiente para dejarme un nudo en la garganta. Luego subió al Mercedes. La puerta se cerró con un sonido seco que me pareció definitivo. Encendí el bochito. El motor tosió antes de arrancar, rugiendo como un animal cansado.
Conduje hacia la carretera, perdiéndome entre las luces de la ciudad. No dije una sola palabra en todo el camino de regreso a Guadalajara. El silencio llenó el auto igual que una sombra. Esa noche, el recuerdo me acompañó como una piedra en el pecho. Supe que algo se había quebrado en esa mesa larga de Polanco, y aunque no lo entendí del todo, presentí que esa cena de presentación sería recordada como el inicio de todo lo que vendría después. Pasaron algunas semanas después de aquella cena incómoda en Polanco. Yo trataba de seguir con mi vida en Guadalajara, con mis rutinas sencillas. Levantarme temprano, regar las plantas del pequeño jardín, leer un poco de periódico viejo en la cafetería del barrio. Sin embargo, dentro de mí quedaba una inquietud constante, una sensación de que lo que había sucedido en aquella mesa no era un episodio aislado, sino el inicio de algo más profundo. Una tarde, mientras terminaba de revisar unos papeles en mi escritorio, sonó el teléfono. Vi el nombre de mi hija en la pantalla. Contesté con voz entrecortada. ¿Hija? Del otro lado, la voz de Isabela llegó apresurada, con un tono que ya no reconocía del todo. Papá, la familia Álvarez quiere que vengas a la reunión sobre la boda. Es importante. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Claro, hija, allí estaré. Colgué y me quedé mirando el aparato unos segundos más, como si esperara que me aclarara lo que en realidad significaba esa invitación. Había algo en su tono, una mezcla de obligación y distancia, que me pesó en el pecho. Salí de Guadalajara esa misma tarde, conduciendo mi bochito blanco por la autopista rumbo a la Ciudad de México. El trayecto era largo, y mientras el motor gruñía a su manera cansada, yo repasaba mentalmente todo lo que tal vez tendría que escuchar. En los costados de la carretera, los árboles se mecían con el viento, y el sol comenzaba a bajar, tiñendo de naranja el horizonte. Cuando llegué a Lomas de Chapultepec, la diferencia era brutal. Calles amplias, arboladas, mansiones con bardas altas y guardias de seguridad en cada esquina. El bochito rechinaba entre los motores suaves de las camionetas blindadas. Me detuve frente a la casa de los Álvarez, una construcción blanca con columnas, portón de hierro y cámaras vigilando desde lo alto. Toqué el timbre. El guardia se acercó con paso lento, observó mi carro de arriba a abajo y frunció el ceño. ¿A quién viene a ver?, preguntó con voz cortante. Vengo a la reunión de la familia Álvarez. Soy el padre de Isabela. El hombre me miró incrédulo, como si le hubiera dicho una mentira. Finalmente habló por radio, y tras unos segundos de silencio, abrió el portón con desgano. Entré al estacionamiento, donde brillaban Mercedes, Range Rover y un Jaguar último modelo. El bochito parecía una burla, estacionado entre ellos. Bajé despacio, tratando de no sentirme diminuto. Una empleada doméstica me abrió la puerta principal. El interior era deslumbrante. Pisos de mármol pulido, techos altísimos, lámparas de cristal que parecían soles suspendidos. El eco de mis pasos me hizo sentir más extraño aún. «Por aquí, señor», dijo la mujer, conduciéndome hasta el salón principal. El salón era una escena preparada para un ritual. Mesa larguísima, cubierta con un mantel blanco, papeles ordenados en carpetas, revistas abiertas mostrando fotografías de playas, catedrales y hoteles de lujo. En la cabecera estaba sentado don Alfonso, con sus gafas de montura dorada, revisando una lista con bolígrafo en mano. A su lado,
Doña Teresa asentía cada tanto, acomodando su collar de perlas. Frente a ellos, Rodrigo giraba entre los dedos un bolígrafo Montblanc, reclinado en la silla como si ya tuviera el control de todo. Me ofrecieron asiento en el extremo de la mesa, lejos de los documentos, frente a un vaso de agua simple, mientras todos los demás tenían café servido en porcelana fina. Rodrigo, con su sonrisa ensayada, rompió el silencio. Papá Julián, no se preocupe por los gastos. Usted solo venga con su viejo traje azul mientras esté limpio. Un murmullo de risas discretas recorrió la mesa. Yo apreté la mandíbula, contuve la respuesta. Alcancé a mirar a mi hija, que parecía querer intervenir. Mi papá siempre sabe preparar, pero don Alfonso levantó la mano y la interrumpió con voz firme. La boda de mi hijo no es lugar para improvisaciones. El silencio cayó como un peso de plomo. Solo el tic-tac de un reloj antiguo en la pared acompañaba el momento. Rodrigo, como si nada hubiera pasado, cambió de tema y empezó a hablar de la luna de miel en Maldivas, de un avión privado, de una villa sobre el agua. Isabela sonrió débilmente, evitando mirarme. Yo bebí un sorbo de agua y la amargura se me instaló en la garganta. Una empleada entró con una bandeja de plata y sirvió café humeante en tazas elegantes para cada uno. Cuando llegó a mí, dejó una taza de cerámica común, sin plato, como de cafetería barata. La diferencia fue tan evidente que algunos se miraron entre sí, conteniendo la risa. Yo acaricié el borde de la taza con los dedos y me quedé callado. No era solo el café, era la forma de recordarme a cada instante que yo no pertenecía a ese mundo. La reunión se extendió más de una hora. Hablaron de invitados internacionales, de contratar un chef francés, de fuegos artificiales sobre el jardín. Nadie me pidió opinión. Nadie me incluyó en la conversación, salvo cuando Rodrigo, para cerrar, me palmeó el hombro con un gesto falso. Lo más importante es que no se preocupe, suegro. Me quedé helado. La palabra suegro sonó hueca, como si no me perteneciera. Cuando terminó todo, me levanté despacio. Caminé por el pasillo de mármol, y el sonido de mis pasos rebotaba en las paredes, como si cada eco me recordara lo solo que estaba en ese lugar. Bajé la escalera amplia, donde los retratos de la familia Álvarez me observaban desde lo alto, y llegué hasta la puerta principal. Afuera, el aire de la noche era frío. El guardia me miró otra vez, con ese gesto de desdén que ya conocía. Mi bochito esperaba en un rincón oscuro del estacionamiento, rodeado de autos que brillaban como joyas. El contraste era brutal. Abrí la puerta, me senté frente al volante y me quedé unos segundos mirando el volante gastado entre mis manos. Respiré hondo y giré la llave. El motor tosió antes de arrancar, con ese sonido ronco que parecía un suspiro cansado. Mientras salía por el portón, escuché cómo las risas seguían adentro, como si nada hubiera pasado. Conduje por las calles arboladas de lomas, sintiéndome un extraño en un país que también era el mío. Esa noche, mientras descendía por la carretera de regreso a Guadalajara, comprendí algo doloroso. Ya no era parte de la vida de mi hija. Al menos, no en la forma en que yo soñaba. Había quedado relegado, como si la familia de Rodrigo tuviera el poder de decidir quién merecía un lugar y quién debía sentarse al final de la mesa, con un vaso de agua y una taza despareja. El motor seguía rugiendo en la oscuridad, y yo,
aferrado al volante, solo pensaba en una pregunta que me atravesaba como cuchillo. ¿Hasta dónde tendría que soportar para no perderla del todo? El camino de regreso a Guadalajara se abrió frente a nosotros bajo una lluvia tenue que parecía dispuesta a acompañarnos todo el trayecto. El parabrisas del bochito se llenaba de gotas que el limpiaparabrisas trataba de apartar con un ritmo cansado, produciendo un vaivén monótono. Las luces de los postes de la carretera se estiraban sobre el vidrio en líneas amarillas y blancas, como heridas de luz en la oscuridad. A mi lado, Isabela permanecía callada. Llevaba un vestido color beige, cuidadosamente planchado, que ahora se arrugaba bajo sus manos tensas. Sujetaba con fuerza su bolso, como si ese objeto pudiera darle seguridad. Yo conducía en silencio, escuchando únicamente el motor que rugía con su voz áspera y el golpeteo incesante de la lluvia. Durante media hora, ninguno de los dos dijo palabra. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Su voz sonó quebrada, casi un susurro cargado de reproche. «Papá, ¿por qué siempre tienes que hacerme pasar vergüenza? Rodrigo y su familia son diferentes. Tienes que entenderlo». Giré apenas el rostro hacia ella. En la penumbra del coche vi sus ojos rojos, cargados de lágrimas que se resistía a dejar caer. El reflejo de las luces de la carretera los hacía brillar de un modo doloroso. Yo abrí la boca, dispuesto a responder, pero Isabela no me dio tiempo. Continuó con la voz cada vez más firme, aunque se le quebrara en los bordes. «Tú nunca confías en mí. Todo el tiempo piensas que él solo quiere aprovecharse. Estás controlándome, papá». El volante se me endureció entre las manos. Lo apreté con fuerza. Sentí un nudo en el estómago y en el pecho. Las palabras de mi hija eran un filo directo al corazón. La carretera se detuvo ante un semáforo rojo y paré el auto. El sonido del motor en reposo y el golpeteo de la lluvia sobre el techo se mezclaban como un tambor triste. Decidí entrar a una gasolinera pequeña al costado de la autopista. Encendí la direccional y giré, estacionando bajo el techo metálico que vibraba con cada gota. Un empleado joven, con la camisa manchada de grasa y las manos ennegrecidas, se acercó y preguntó: «¿Lleno, jefe?». Asentí con un gesto. Él abrió el tanque y comenzó a trabajar. El olor a gasolina se mezcló con el de la lluvia, un aroma áspero que me transportó de golpe a los días de juventud, cuando viajaba con mi esposa en este mismo coche. Bajé del auto para estirar las piernas. El aire estaba húmedo y el agua escurría por los bordes del techo metálico, formando cortinas líquidas. Miré hacia adentro. Isabela seguía sentada en su asiento, inmóvil, mirando hacia adelante. El parabrisas empañado difuminaba su silueta. Entonces escuché su voz, apagada por el vidrio pero clara para mis oídos. «Papá, no quiero elegir entre tú y Rodrigo. Solo quiero que confíes en mí». Me quedé quieto, con las manos en los bolsillos, dejando que el agua me mojara los zapatos. Quise contestar, pero las palabras se me atoraron. Solo atiné a volver a subir al auto. Cerré la puerta con suavidad. No dije nada. El silencio era ahora un abismo entre nosotros. Ella giró el rostro hacia la ventana y con un dedo comenzó a trazar círculos sobre el cristal empañado, como si buscara distraerse de la tensión. Arranqué de nuevo. El bochito se lanzó otra vez a la carretera, con el motor rugiendo bajo la lluvia.
Las gotas golpeaban rítmicamente el techo, y cada tanto el parabrisas revelaba, entre franjas de claridad, la autopista húmeda que se extendía sin fin. El camino fue largo, más largo de lo habitual. Ninguno volvió a hablar. Yo llevaba la mirada fija en la carretera, pero por dentro repasaba una y otra vez lo que mi hija me había dicho. Sentía que las palabras me marcaban como hierro candente. Me controlas, no confías en mí. Cuando al fin entramos a Guadalajara, el reloj marcaba casi la medianoche. Las calles estaban vacías y mojadas. Giré hacia nuestro barrio, donde mi casa modesta esperaba con su luz amarilla encendida en la sala. Era un faro pequeño, cálido, al que siempre había regresado con la esperanza de que fuera suficiente para Isabela. Detuve el coche frente a la puerta. Isabela no se movió. La miré, esperando que abriera la puerta y entrara conmigo. Pero entonces dijo, en un susurro que apenas venció el ruido de la lluvia: «Me voy con Rodrigo esta noche». Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se me escapara. Quise hablar, detenerla, pero mis labios no obedecieron. Solo la miré mientras abría su bolso y se acomodaba el vestido. Afuera, un Audi negro esperaba estacionado bajo la lluvia. Rodrigo estaba dentro, en el asiento del conductor. Sonreía cuando vio salir a Isabela. Encendió las luces y el reflejo iluminó su rostro confiado. Mi hija se inclinó hacia mí y me dio un beso rápido en la mejilla. Fue un contacto leve, casi un roce. Después abrió la puerta del bochito y corrió bajo la lluvia hacia el Audi. Su cabello y su vestido se empaparon en segundos. Rodrigo la recibió con una sonrisa amplia, casi de triunfo, y abrió la puerta para ella. Me quedé dentro del bochito, con el motor encendido, observando a través del parabrisas empañado cómo la figura de mi hija se desdibujaba entre las gotas hasta desaparecer dentro del auto de lujo. El Audi arrancó. Se perdió entre las luces lejanas de la calle. Yo seguí sentado, escuchando el ronquido del motor viejo y el latido fuerte de la lluvia sobre el techo. Miré mi casa, con su ventana iluminada, pero esa noche parecía más vacía que nunca. El camino hasta la puerta, esa corta distancia, de pronto se convirtió en un abismo inmenso. Y comprendí, con el corazón encogido, que la distancia entre un padre y una hija no se mide en kilómetros, sino en silencios. Esa noche me quedé en el coche un largo rato, con las manos firmes en el volante, sin saber si entrar en casa o seguir conduciendo hacia ninguna parte. El silencio me rodeó, pesado, como un compañero fiel. Y supe que el verdadero viaje que me esperaba no era por la carretera, sino por la soledad que comenzaba a extenderse entre mi hija y yo. La noche en que vi a Isabela marcharse con Rodrigo, regresé a mi casa pequeña en Guadalajara. Al abrir la puerta, me recibió el silencio más absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared en la sala y la luz amarilla tenue de la cocina iluminaba la mesa donde aún quedaban restos de mi cena solitaria. Me senté allí un largo rato, con las manos vacías, como si esperara que alguien más llegara. Nadie llegó. Pasaron unos días. Traté de ocuparme con lo de siempre: regar las plantas, ordenar papeles, revisar viejos cuadernos de mis años como maestro. Una mañana estaba en el jardín, con la regadera en la mano, cuidando los tomates que Isabela había plantado cuando era niña. De pronto el celular empezó a vibrar insistentemente.
Era un mensaje de un colega antiguo, un amigo de aquellos tiempos en la secundaria. ¿Ya viste lo que dicen en Facebook?, me escribió. Abrí el enlace con manos temblorosas. En la pantalla apareció una foto mía, sentado en el bochito blanco, tomada quién sabe cuándo y por quién. El texto, en letras grandes: el pobre maestro que inventa historias para impresionar a los ricos. Leí y releí la frase. Sentí como si me hubieran arrojado una piedra al pecho. Debajo del post había cientos de comentarios. Ridículo. Avergonzando a su propia hija. Un hombre sin dignidad. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se confundieron con el reflejo del sol. Cerré el teléfono con brusquedad, pero ya era tarde. La herida estaba hecha. Las horas siguientes fueron un desfile de murmullos. A media tarde, al abrir la ventana, escuché a dos vecinas conversando en la calle. ¿Será cierto que inventa historias?, preguntó una. Dicen que hasta se aparece en las fiestas sin ser invitado, respondió la otra. Me aparté de la ventana con el corazón encogido. Intenté distraerme visitando la cafetería cercana a la universidad donde trabajé tantos años. Saludé a los empleados jóvenes, quienes me devolvieron sonrisas tensas, de compromiso. Vi cómo, a escondidas, uno le mostraba su teléfono al otro. En la pantalla brillaba de nuevo la foto de mi bochito. Me sentí reducido a un chiste barato en la conversación de extraños. Esa noche, al volver a casa, abrí el correo electrónico. Había decenas de mensajes anónimos. Muchos eran insultos. Viejo fracasado, deja en paz a tu hija. Nadie quiere a un padre así. Me quedé mirando la pantalla en silencio. En un impulso, empecé a imprimir los comentarios, uno tras otro. Los apilé sobre mi escritorio como si necesitara guardar pruebas. Vieja costumbre de maestro. Registrar todo, conservar evidencias, creer que los papeles podían defenderme de algo. Los días siguientes fueron aún más duros. Llamé a Isabela varias veces. No siempre contestaba. Cuando lo hacía, su voz sonaba cansada. Papá, ya no aguanto. Todos hablan de ti. ¿Por qué no puedes dejar las cosas tranquilas? Quise explicarle, decirle que todo era una mentira, pero apenas abrí la boca, escuché la voz de Rodrigo en el fondo, cortante, condescendiente. Señor Herrera, deje de llamar a cada rato. Isabela necesita paz. La línea se cortó y me quedé con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada. Afuera, el viento movía las hojas de los tomates que ella misma había sembrado cuando era niña. Me acerqué, acaricié una de las plantas, y el temblor de las hojas bajo mis dedos me recordó lo frágil que era todo. En la segunda semana fui al supermercado Soriana a comprar algunas cosas. Caminaba por el pasillo de frutas cuando escuché, muy cerca, la voz de dos mujeres que cuchicheaban. Ese es el suegro pobre del famoso Rodrigo, el que salió en las redes, dijo una. Me giré apenas y vi cómo me señalaban con la mirada. Bajé la cabeza, apreté la canasta contra el pecho y avancé rápido hacia la caja, deseando que la tierra me tragara. Esa noche casi no dormí. La cama vacía, la casa en silencio, y en mi cabeza los ecos de esas palabras. La tercera semana, un colega retirado me envió por correo otro enlace. Lo abrí con el estómago encogido. Allí estaban Rodrigo e Isabela,
en una fiesta elegante, rodeados de políticos y empresarios. El titular: La boda del año. Los Álvarez salvan a la arquitecta de un padre problemático. Me ardieron los ojos. Cerré la computadora, pero al minuto volví a abrirla. Guardé el artículo en un USB, junto con los otros archivos y capturas. Una parte de mí se negaba a soltar el instinto de acumular pruebas, aunque ya no supiera para qué. Las noches se volvieron eternas. Encendía la lámpara del salón y me dedicaba a ordenar papeles impresos, comentarios, capturas de pantalla, recortes. Apilaba todo en carpetas. El cuarto terminó lleno de hojas, pero el silencio era tan grande que podía oír el viento colándose por las rendijas de la puerta, silbando como un lamento. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo se había torcido todo de esa manera? ¿En qué momento pasé de ser papá a convertirme en el problema? Al día 25, la angustia fue insoportable. Encendí el bochito y conduje hasta la Ciudad de México. El trayecto se me hizo eterno, cada kilómetro cargado de preguntas sin respuesta. Llegué a Polanco, frente al nuevo departamento de Isabela. El Audi negro de Rodrigo estaba estacionado afuera. Desde la ventana del tercer piso se escapaba la luz cálida de la sala. Apagué el motor y me quedé quieto en la oscuridad del auto. Miré hacia arriba y por un instante la vi, la silueta de mi hija cruzando frente a la cortina. La garganta se me cerró. Levanté la mano, a punto de abrir la puerta y tocar el timbre, pero no lo hice. Me quedé allí, respirando hondo, con las manos apretadas sobre el volante. Pasaron varios minutos. Al final, encendí el coche de nuevo y di la vuelta, alejándome despacio por las calles silenciosas. La carretera hacia Guadalajara me recibió con su soledad. Y yo supe, mientras el motor tosía bajo la lluvia fina, que la distancia entre mi hija y yo ya no era un simple malentendido. Se había convertido en un abismo profundo, imposible de cruzar con palabras. Esa noche, el murmullo de los rumores aún me acompañaba, como si me siguieran incluso en la oscuridad. Y comprendí que lo peor no eran las burlas, ni las noticias falsas, ni los comentarios anónimos. Lo peor era que Isabela empezaba a creer en ellos. Era una tarde gris en Guadalajara. El cielo llevaba horas encapotado, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Yo estaba en la cocina, recogiendo los platos de una cena sencilla, pasta con salsa de tomate, que había preparado con la esperanza de que mi hija viniera a compartirla conmigo. Pero los platos quedaron intactos, el vapor ya se había disipado y la comida estaba fría. De pronto, el teléfono sonó. Vi el nombre de Isabela en la pantalla. Me temblaron las manos. Contesté con la voz cargada de emoción y miedo. ¿Hija? Su voz llegó quebrada, con un titubeo que me atravesó. Papá, mañana es mi boda. Quiero que vengas. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras se me atascaron. Antes de que pudiera responder, añadió con firmeza: con una condición. No digas nada contra Rodrigo, ni muestres desaprobación, ni siquiera con la mirada. Me quedé en silencio unos segundos. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo como un martillo. Cerré los ojos y susurré: te lo prometo. Colgamos. Me quedé allí, en la cocina, frente a los platos fríos, con la sensación de que la promesa acababa de marcar mi destino. Caminé lentamente hasta el despacho, un cuarto pequeño lleno de papeles y recuerdos.
Abrí el viejo armario de metal que había hecho de improvisado archivo y saqué una maleta de cuero marrón, gastada en las esquinas. La coloqué sobre el escritorio y abrí los broches metálicos. Dentro estaban guardados los documentos de mi vida pasada, certificados de inversión, acciones que conservaba desde hacía 2 décadas, reportes con cifras que alguna vez representaron mi esfuerzo en el mundo de la tecnología. Entre las hojas encontré también una fotografía descolorida, donde yo estrechaba la mano de Esteban Ramírez en una conferencia en Monterrey. Sonreíamos, jóvenes, convencidos de que el futuro nos pertenecía. Apreté la foto entre mis dedos, dudando. Por un instante pensé en llevar esos papeles conmigo al día siguiente, como prueba silenciosa de que no era el hombre pobre y fracasado que todos decían. Los puse en un sobre grande, los miré y finalmente los devolví al fondo de la maleta. Cerré con un golpe seco, volví al armario y saqué el traje azul marino que tantas veces me había acompañado en ceremonias escolares y reuniones importantes. Lo extendí sobre la mesa de planchar. Con calma pasé la plancha por cada pliegue, cuidando que no quedara una sola arruga. Era lo único que podía hacer, presentarme digno, aunque fuera con un traje viejo. Luego tomé mis zapatos de cuero, desgastados en los talones. Me senté en la silla, los limpié con un trapo y los froté con betún negro hasta que recuperaron un brillo discreto. Mientras los lustraba, recordé las veces que Isabela, de niña, jugaba a imitarme, pasándole un trapo a mis zapatos mientras reía. Una punzada de nostalgia me atravesó. Sobre la mesa del comedor preparé el regalo de boda. No era nada lujoso. Un pequeño jarrón de cristal comprado en un taller artesanal de Tlaquepaque. Tenía grabados sencillos, pero cada curva hablaba de manos cuidadosas, de arte verdadero. Lo envolví con papel blanco y un lazo sencillo. Lo miré con tristeza. Sabía que al lado de los obsequios millonarios de los Álvarez, el mío parecería insignificante. La lluvia comenzó a caer suavemente. Me acerqué a la ventana y la abrí. El olor a tierra mojada llenó el cuarto. Me senté en la silla junto al marco, con la mirada perdida en el jardín. Afuera, las gotas formaban charcos donde se reflejaban las luces amarillas de la casa. Escuchaba el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo de lámina, mientras en mi cabeza resonaban las palabras de Isabela. «Quiero que todo sea perfecto, papá». Cerré los ojos. Comprendí que para ella perfecto significaba callar, tragarme el orgullo, aceptar la humillación en silencio. Y yo, que alguna vez le enseñé a levantar la voz frente a las injusticias, ahora debía prometerle lo contrario. El reloj marcaba las 10 de la noche. Preparé una taza de café, pero apenas la probé. Caminé por la casa apagando luces, revisando puertas, como si esos pequeños gestos pudieran mantener el control de algo. En el patio, bajo la lluvia, estaba estacionado mi bochito blanco. Se veía más pequeño que nunca, casi ridículo al lado de la idea de la boda del año. Me quedé mirándolo largo rato. Ese auto había llevado a Isabela a la escuela, a excursiones, a conciertos. Era parte de nuestra historia. Y mañana se vería arrinconado en un estacionamiento lleno de autos de lujo. Antes de dormir, abrí el armario de mi habitación y colgué cuidadosamente el traje azul. Coloqué los zapatos debajo, alineados. El jarrón de cristal lo dejé sobre la mesa de noche,
como si al verlo lo último antes de cerrar los ojos pudiera darme fuerzas. Encendí la lámpara y me quedé sentado en la cama. Afuera, la lluvia no paraba. La casa entera parecía respirar con un ritmo lento, acompañado por el golpeteo del agua. Me vi en el espejo del armario, un hombre de 65 años, con arrugas profundas y el cabello ya blanco, que mañana tendría que enfrentarse al mundo de su hija y de los Álvarez. No sabía qué iba a pasar, pero sentía que todo cambiaría. Me incliné hacia el espejo y murmuré para mí mismo, casi como una plegaria: mañana todo cambiará. Apagué la luz. La lluvia siguió cayendo, como una canción triste que me acompañó hasta quedarme dormido. Me levanté antes de que amaneciera. El aire aún estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y la casa, silenciosa, parecía contener la respiración conmigo. Me puse el traje azul marino recién planchado, los zapatos que había lustrado con tanto cuidado, y en la muñeca ajusté el reloj Seiko que había pertenecido a mi esposa. Sentí que ella me acompañaba de algún modo. Antes de salir, metí en la bolsa de mano el paquete envuelto con el jarrón de cristal. Lo sostuve unos segundos, como si me diera fuerza, y luego cerré la puerta. El bochito blanco esperaba bajo las gotas secas de la lluvia. Arranqué a las 5 de la mañana, rumbo a la Ciudad de México. La carretera brillaba mojada y los limpiaparabrisas dejaban líneas claras en el parabrisas. Encendí la radio. En la frecuencia AM sonaba José Alfredo Jiménez, su voz ronca acompañando cada kilómetro. «No me amenaces, no me amenaces». El motor rugía débil pero constante. Al llegar a Reforma, la ciudad ya estaba despierta. Carteles luminosos colgaban en los edificios, y frente al hotel de 5 estrellas donde se celebraba la boda, un enorme banner mostraba las sonrisas radiantes de Rodrigo e Isabela. Debajo, en letras doradas, «La boda del año». Entré al estacionamiento. Un valet con chaqueta roja se acercó, frunció el ceño al ver mi coche viejo y preguntó con ironía: «¿Seguro que es invitado del evento de los Álvarez?» Asentí en silencio y le entregué las llaves. Él chasqueó la lengua y llamó a otro empleado, que se llevó el bochito hasta el rincón más alejado del estacionamiento. Dentro del hotel, el suelo de mármol resplandecía bajo las luces. Un tapete rojo guiaba a los invitados hasta una mesa, donde jóvenes azafatas entregaban credenciales doradas con la inscripción «La boda del año». Me acerqué con mi invitación en la mano. La chica la revisó rápidamente, me dedicó una sonrisa mecánica y dijo: «Su mesa es la número 7, señor». Guardé la tarjeta y seguí caminando. Pasé por un fondo fotográfico enorme donde posaban los invitados. El backdrop mostraba a Rodrigo e Isabela abrazados, con el hashtag Boda Álvarez. El fotógrafo llamaba nombres, ordenaba sonrisas, pedía abrazos. Por un instante, cuando mencionaron a la familia, avancé para unirme a la foto. Pero un asistente me detuvo con suavidad y voz baja. «Solo la familia inmediata, por favor». Me quedé helado. Miré hacia adelante. Isabela estaba allí, hermosa, con el maquillaje impecable, al lado de Rodrigo y de los padres de él. Sonreían a las cámaras. Yo me quedé atrás, fuera de cuadro. El flash iluminó el momento, congelando una imagen donde yo no existía. Me aparté despacio. El bullicio de las risas y los aplausos
Me siguió mientras entraba solo al salón principal. El salón era un despliegue de lujo. Lámparas de cristal colgantes, centros de mesa con rosas blancas y orquídeas moradas, copas brillantes alineadas como soldados. Los meseros se movían con precisión, ofreciendo copas de vino espumoso. Busqué mi lugar. La mesa 7 estaba en el extremo del salón, casi oculta tras unas columnas. Desde allí, el escenario principal apenas se veía. Me senté. A mi alrededor había 3 matrimonios desconocidos, hablando de proyectos inmobiliarios y licitaciones de construcción. Me saludaron con un gesto cortés y pronto volvieron a su conversación, sin incluirme. Levanté la mirada hacia adelante. Vi a Isabela, radiante, retocándose el labial, mientras Rodrigo reía a carcajadas con sus amigos en smoking. Mi corazón se apretó. Comenzó la comida. El primer plato fue carpaccio de res con aceite de oliva y parmesano. Me sirvieron vino tinto en una copa fina. Lo probé apenas. Preferí quedarme con el agua. De pronto, un camarero joven tropezó cerca de nuestra mesa y dejó caer un plato al suelo. El sonido del cristal al romperse provocó risas en varias mesas. El chico, con el rostro rojo, se apresuró a recoger los pedazos. Me agaché para ayudarlo. Él murmuró un «gracias», casi inaudible. Volví a sentarme, sintiendo que compartíamos una misma fragilidad en ese lugar. La orquesta comenzó a tocar. El violín se entrelazaba con una trompeta, creando un ambiente festivo. Los invitados se levantaron poco a poco para bailar. Los tacones resonaban en el piso de madera. Yo permanecí en mi sitio, con las manos sobre las rodillas, observando desde la sombra. Era como mirar una película ajena. Luces, música, sonrisas. Y yo, espectador en la esquina. Llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias anunció con voz solemne: «Invitamos a los padres de la novia a decir unas palabras». Me levanté por instinto, el corazón acelerado. Avancé unos pasos hacia el pasillo central. Sentí los focos sobre mí. Pero antes de llegar, vi a don Alfonso levantarse decidido. Tomó el micrófono con naturalidad, como si todo estuviera planeado. En nombre de nuestra familia, agradecemos a todos por acompañarnos en este día tan especial. Dijo con voz firme. Me quedé paralizado en medio del pasillo. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Escuché murmullos. ¿Ese no es el padre de la novia? Pensé que era un tío lejano. El peso de las miradas me aplastaba. Bajé la cabeza y volví lentamente a mi mesa. Sentía cada paso como una derrota. Me senté de nuevo. El aplauso al discurso de don Alfonso llenó el salón. Yo, en cambio, sentí que el aire me faltaba. En mi interior había un vacío enorme. Miré a Isabela. Ella aplaudía junto a todos, aunque por un instante sus ojos se cruzaron con los míos. Había en ellos un destello de incomodidad, como si se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero enseguida volvió a sonreír para las cámaras. Bebí un sorbo de agua. El cristal frío de la copa me recordó lo lejos que estaba de mi propia hija. La fiesta continuó, más ruidosa, más brillante. Yo permanecí en la mesa 7, escuchando de lejos, invisible entre desconocidos. Esa noche lo comprendí con claridad dolorosa. Era un extraño en la boda de mi hija. Y aunque mi nombre estuviera en la invitación, mi lugar en su vida
estaba siendo ocupado por otros. Me quedé allí, con el jarrón envuelto a mi lado, preguntándome si algún día volvería a recuperar el derecho de llamarme, con orgullo y sin condiciones, su padre. Después de los discursos y del brindis formal, la atmósfera del salón cambió por completo. La orquesta dejó a un lado las melodías solemnes y comenzó a tocar ritmos más rápidos. El saxofón se mezclaba con el retumbar del tambor, y en cuestión de minutos la pista se llenó de risas, pasos apresurados y copas que chocaban al compás del grito colectivo. ¡Salud! El aire olía a tequila y perfume caro. Los meseros corrían de un lado a otro llenando copas, mientras las luces de colores empezaban a girar sobre el techo de cristal. Yo permanecía sentado en la mesa 7, observando a la distancia. Sentía la necesidad de salir un momento, respirar aire fresco, sacudirme esa sensación de ser un intruso en la vida de mi propia hija. Me levanté con intención de caminar hacia la puerta, pero antes de dar 2 pasos, lo vi venir. Rodrigo, con la cara roja por el alcohol, se tambaleaba hacia mí. Tenía una copa de tequila en una mano y con la otra arrebató el micrófono al cantante de la banda. Su voz, amplificada por los altavoces, tronó en todo el salón. Un aplauso para mi suegro, el hombre más especial de la noche. Las carcajadas estallaron como pólvora. Algunos invitados aplaudieron de inmediato. Otros silbaron con burla. El foco principal giró y me iluminó de golpe, cegándome por un instante. Sentí que todo el salón se volvía hacia mí. Rodrigo me tomó por el hombro con fuerza. Su agarre era áspero, casi violento. «Venga, don Julián», dijo arrastrando las palabras. «Acompáñeme». Antes de que pudiera resistirme, me empujó hacia el centro del salón. Mis pies se arrastraron, torpes, bajo la mirada de más de 200 invitados. Terminé de pie frente al pastel de 5 pisos, impecablemente decorado con flores de azúcar. Rodrigo levantó la copa gritando: «Vamos a enseñarle a don Julián lo que es el verdadero lujo». Sus amigos, reunidos cerca de la pista, comenzaron a corear. «Que lo pruebe, que lo pruebe». Las voces se multiplicaron hasta llenar la sala. El suelo vibraba bajo los golpes de las manos y los gritos de la multitud. Yo traté de retroceder, pero Rodrigo me sujetó del brazo con una sonrisa cruel. Isabela apareció entre la multitud, con el rostro desencajado. Corrió hacia nosotros y gritó: «Rodrigo, ya basta», pero él la apartó con un gesto brusco. «Tranquila, amor, es solo un juego», contestó sin dejar de mirar a su público. En un rincón del salón, noté a un hombre joven con una cámara profesional. El lente apuntaba directamente hacia mí, y la luz roja de grabación parpadeaba. Lo reconocí. No era del equipo del hotel. Era alguien contratado por Rodrigo. Comprendí en ese instante que nada de lo que estaba pasando era improvisado. Rodrigo hundió una cuchara grande en el pastel y sacó un montón de crema blanca. La levantó frente a mi cara, como si fuera un trofeo. «Vamos, suegro», dijo en tono burlón. «Un poco de dulzura no le hará daño». Sentí el olor empalagoso del azúcar tan cerca que me revolvió el estómago. Intenté apartarme, pero Rodrigo me sujetó con más fuerza. Las risas y los aplausos aumentaron. El griterío era ensordecedor. De pronto, sin previo aviso, Rodrigo me estampó la cuchara llena de crema en la cara. La frialdad me golpeó como un cubo de hielo.
La crema me cubrió la mejilla, la frente, el cabello. Las carcajadas explotaron en toda la sala. Luces de cámaras y flashes comenzaron a destellar. Vi decenas de teléfonos levantados, registrando cada segundo. Rodrigo no se detuvo. Metió la mano completa en el pastel y con una sonrisa de triunfo me embadurnó el saco y la camisa. La crema se escurrió por mi pecho, manchando el traje que había planchado con tanto cuidado la noche anterior. Tropecé hacia atrás, buscando sostenerme en una mesa cercana. La vergüenza me ardía en la piel más que el azúcar pegajoso. Escuché de nuevo la voz de mi hija, desgarrada. «Rodrigo, te lo suplico, basta». Ella trató de apartarlo, pero él la ignoró. Levantó los brazos como un artista en medio del escenario y gritó: «Miren, el hombre que no sabe lo que es un verdadero pastel de bodas». La sala rugió con más risas. Algunos coreaban: «Foto, foto». Otros transmitían en directo por sus teléfonos, comentando en voz alta. Yo levanté la cabeza. Vi el lente de la cámara profesional apuntando a centímetros de mi rostro. La luz roja seguía parpadeando. Y allí estaba Rodrigo, dándole una señal cómplice al camarógrafo. Un guiño, un gesto con la mano. Todo estaba planeado. Quería convertirme en un chiste viral. Quería borrar cualquier rastro de dignidad en mí. Me quedé quieto, con el corazón latiendo como un tambor. Saqué del bolsillo un pañuelo arrugado y comencé a limpiar mi rostro. La tela pronto quedó impregnada de crema. Mis manos temblaban, pero no dije una palabra. Los candelabros de cristal sobre mi cabeza reflejaban la luz como agujas que me atravesaban los ojos. La música, las risas, el estrépito de copas golpeando mesas se fundían en un ruido insoportable. Respiré hondo. Sabía que cualquier palabra que dijera se perdería en el bullicio y que ese espectáculo había sido diseñado para destruirme frente a todos. Por dentro, una voz me decía que aquel instante marcaría un antes y un después, que ya nada sería igual, ni para mí ni para mi hija. Me quedé de pie, inmóvil, con la crema escurriéndose por mi ropa, con el pañuelo húmedo apretado en mi puño. La multitud seguía riendo, inconsciente de que estaban presenciando la quiebra de un hombre. No respondí, no grité, pero en mi interior supe con absoluta certeza. A partir de ese momento, todo cambiaría para siempre. El eco de las carcajadas todavía flotaba en el aire como un humo espeso. Algunos invitados seguían con los teléfonos en alto, transmitiendo en directo. Alcancé a distinguir en una de las pantallas las frases que ya circulaban en redes. «Qué risa el suegro del año, humillado en vivo». Sentí un nudo en la garganta, no tanto por mí, sino por Isabela, que tendría que cargar con esa vergüenza pública. Me pasé el pañuelo empapado por el rostro, tratando de quitar la crema que se pegaba a mi piel y a mi cabello. Mi saco azul marino, que horas antes había lucido digno, ahora estaba cubierto de manchas blancas. Me dispuse a dar un paso atrás, a retirarme, a desaparecer de aquel circo. Pero entonces una voz profunda retumbó desde el fondo del salón. «¡Basta ya!». El salón entero se congeló. La música cayó de golpe. Los murmullos murieron en el aire. Todos voltearon hacia donde había venido ese rugido. De entre las mesas delanteras se levantó un hombre de cabellos plateados, impecable, en un traje gris claro.
Reconocí su porte de inmediato. Esteban Ramírez, un nombre que yo no escuchaba en persona desde hacía 20 años, pero que cualquiera en México conocía. El fundador de uno de los conglomerados tecnológicos más importantes de Latinoamérica. Esteban caminó despacio hacia el centro, con la seguridad de quien no necesita demostrar nada. Pidió el micrófono y su voz llenó el salón, grave, clara, inapelable. El hombre que acaban de humillar no es un pobre maestro, es don Julián Herrera, uno de los primeros inversionistas en las compañías tecnológicas de México. Su fortuna supera los 400 millones de dólares. Un silencio de piedra cayó sobre todos. Las risas se apagaron como si alguien hubiera cerrado una llave. Podía escuchar el tintineo de una cuchara cayendo dentro de una copa en la mesa más cercana. Los teléfonos, que segundos antes me habían apuntado como armas, comenzaron a bajar poco a poco. Vi a varios invitados esconder la mirada. Otros borraban apresuradamente lo que habían grabado. Yo seguía allí, con el rostro manchado de crema y las manos temblorosas. La luz de los candelabros caía sobre mí como un reflector cruel. No sabía si agradecer la intervención de Esteban o avergonzarme aún más de que él tuviera que defenderme. Rodrigo, con la copa todavía en la mano, balbuceó una risa nerviosa. Esteban, eso no puede ser cierto, ¿verdad? Es un malentendido. Pero Esteban levantó la mano, con un gesto de autoridad que cortó cualquier excusa. No es ningún malentendido. Yo mismo firmé con él hace 20 años. Lo miró directo a los ojos. Sin su apoyo, medio Silicon Valley no habría llegado a México. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Algunos empresarios mayores se miraron entre sí, asintiendo, recordando. Supe que reconocían mi nombre, aunque lo habían olvidado o preferido ignorarlo. Don Alfonso se puso de pie, pálido como el mármol del suelo. «Señor Ramírez», dijo con voz débil, «debe haber algún error». Esteban lo fulminó con la mirada. «¿Error?», repitió con sarcasmo. «El único error es que ustedes se han burlado de un hombre que financió la mitad de las oportunidades de su generación». El silencio se volvió pesado, incómodo. Los amigos de Rodrigo, que minutos antes gritaban y reían, ahora bajaban la cabeza. Uno de ellos guardó apresuradamente el celular, borrando la grabación que había hecho. Yo, con un esfuerzo que me costó el alma, di un paso al frente. La sala entera parecía contener la respiración. Mi voz salió ronca, pero clara. Si fuera pobre, ¿sería aceptable humillarme así? Mi mirada recorrió el salón. En esta familia el respeto solo existe cuando hay dinero. Un murmullo se levantó entre los invitados. Algunos asintieron con incomodidad. Otros bajaron la cabeza. Escuché un par de aplausos tímidos romper el silencio, como un eco en medio de un desierto. Rodrigo intentó recomponerse. Sonrió nervioso, con la crema del pastel aún en sus dedos. «Suegro». Yo solo estaba bromeando. Lo interrumpí, con la mirada fija en la suya, helada. Una broma que destruye dignidades no es una broma, es crueldad. Vi cómo sus labios se tensaron, como si quisiera responder, pero no le salió palabra alguna. La cámara oficial del hotel se giró hacia mí. La luz del spotlight me bañaba
iluminando la escena como si fuera un juicio público. Esta vez ya no era el payaso de un espectáculo cruel, sino un hombre que había recuperado voz. El silencio se volvió tan denso que podías escuchar hasta el roce de una copa sobre el mantel. Nadie se atrevía a reír, nadie se atrevía a mirar de frente. Algunos se removían en sus asientos, incapaces de sostener el peso de la verdad que acababa de caerles encima. Isabela estaba de pie, con lágrimas contenidas, la mirada fija en mí. Pude ver cómo sus manos temblaban, sujetando el ramo. Y por primera vez en mucho tiempo, no era Rodrigo el centro de la escena, sino yo, aunque cubierto de crema, con el traje arruinado. En mi interior supe que algo se había roto para siempre, pero también que algo nuevo acababa de comenzar. Esa noche, bajo la luz blanca y fría de los candelabros, entendí que la humillación se había transformado en un arma de doble filo. Rodrigo quiso enterrarme, pero lo que consiguió fue desnudar ante todos la miseria de su propia soberbia. Y mientras el salón entero guardaba silencio, yo pensé, la partida acaba de cambiar de manos. Rodrigo todavía estaba frente a mí, tambaleante, con los ojos vidriosos por el alcohol y la humillación que, de algún modo, parecía no aceptar como propia. Se inclinó hacia adelante, quiso acercar la mano a mi hombro, quizás para fingir reconciliación frente a la multitud. Pero antes de que lograra tocarme, sentí cómo Isabela se interpuso con una rapidez inesperada. Mi hija, con el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos, lo miró fijamente. La voz le temblaba, pero la firmeza en sus palabras la hacía sonar como nunca antes. Esto es el hombre que voy a llamar esposo, un hombre que humilla a mi padre delante de todos. El silencio cayó en el salón como un portazo. Los invitados, que hacía apenas minutos reían y grababan con sus teléfonos, ahora se retorcían en sus sillas, evitando el contacto visual, conscientes de que estaban presenciando algo irreversible. Rodrigo levantó ambas manos tartamudeando. Isabela, fue una tontería. No quise. ¡Cállate!, le gritó ella, cortando sus palabras de raíz. Su voz resonó más fuerte que los altavoces, más intensa que cualquier música. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Isabela se llevó las manos al anillo de compromiso, lo arrancó de su dedo con un gesto decidido y lo arrojó al suelo. El metal golpeó contra el mármol con un eco metálico que atravesó cada rincón del lugar. Rodrigo, instintivamente, se inclinó para recogerlo, pero Isabela retrocedió de inmediato. Y entonces, con la fuerza acumulada de semanas de silencio y dolor, lo abofeteó. El golpe resonó claro, seco, como un latigazo. Algunos invitados soltaron un jadeo de asombro. Rodrigo quedó con la mejilla marcada, la boca entreabierta, incapaz de reaccionar. Doña Teresa se levantó de su asiento con gesto desesperado. «Isabela, por favor, piensa en lo que haces, piensa en la prensa, en los periódicos». Mi hija giró la cabeza lentamente hacia ella. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas, pero sus palabras salieron firmes, sin temblar. «Prefiero quedarme con mi padre que casarme con un cobarde». El impacto de sus palabras recorrió la sala. Algunos invitados bajaron la cabeza, otros miraron con compasión hacia mí. Don Alfonso intentó intervenir, extendiendo el brazo para sujetar a Isabela.
Hija, no cometas un error. Todo esto puede arreglarse, pero fue Esteban Ramírez quien dio un paso adelante, interponiéndose con voz cortante. Déjela decidir. Hoy ella ya no es una niña. Sus palabras fueron un sello definitivo. Don Alfonso se quedó helado, bajó la mano y no se atrevió a insistir. Me acerqué a mi hija despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Extendí mi mano hacia ella. Isabela me miró apenas un segundo y luego se lanzó contra mí, hundiendo el rostro en mi hombro. Su llanto empapó mi saco manchado de crema y sus palabras salieron ahogadas. Papá, perdóname. Lo único que necesito eres tú. La abracé con fuerza, como cuando era niña, y corría a esconderse en mis brazos después de una pesadilla. En ese instante, todo el dolor de los últimos meses encontró sentido. Rodrigo, mientras tanto, dio un paso atrás. Su rostro estaba rojo, no solo por la bofetada, sino por la rabia contenida. Sus amigos murmuraban entre ellos. Algunos ya habían comenzado a salir discretamente del salón, conscientes de que el espectáculo se había terminado y que la vergüenza se había trasladado de mí a él. El maestro de ceremonias, nervioso, dejó caer el micrófono sobre la mesa de sonido. Un chirrido desagradable salió de los altavoces, acentuando la incomodidad general. Nadie supo qué hacer. Yo, sin pensarlo más, tomé a Isabela del brazo y comenzamos a caminar hacia la salida. Nuestros pasos resonaban sobre el mármol del suelo, cada eco más fuerte que los murmullos detrás de nosotros. No necesitábamos decir nada más. Atravesamos el salón como si rompiéramos una muralla invisible. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, unas de pena, otras de respeto, algunas aún de incredulidad. Pero ya no importaba. Al salir al vestíbulo, el aire fresco de la noche me golpeó en el rostro. Un joven valet se acercó apresurado, con el rostro nervioso y las llaves en la mano. «Señor, su coche». Tomé las llaves. El muchacho parecía avergonzado, como si de pronto comprendiera el valor de lo que estaba presenciando. Asentí en silencio y caminé hacia el bochito blanco. Abrí la puerta del lado del copiloto para que Isabela pudiera entrar. Ella se acomodó con torpeza. El vestido de novia se arrugaba contra el asiento, manchado ya por sus lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos un instante, intentando calmarse. Me senté al volante. Giré la llave y el motor rugió con su sonido áspero, diferente al murmullo elegante de los Mercedes y Rolls Royce estacionados a nuestro alrededor. Pero para mí, ese sonido fue música. Era el recordatorio de quiénes éramos en realidad. Conduje despacio hacia la salida. Pasamos junto a la fila de coches de lujo, todos brillando bajo los reflectores. Algunos invitados nos miraban desde la puerta del hotel, sorprendidos de ver a la novia marcharse de ese modo. Mientras avanzábamos por la avenida, las luces de neón de la ciudad iluminaban el parabrisas. Isabela me tomó la mano con fuerza, como cuando era niña, y cruzábamos juntos la calle. Su voz salió baja, temblorosa, pero cargada de una verdad que me atravesó. La dignidad vale más que el dinero. Me quedé en silencio, apretando su mano, con los ojos fijos en el camino. Por el espejo retrovisor, vi cómo el hotel quedaba atrás, enorme y luminoso, un mundo de apariencias
que ya no nos pertenecía. Era como un escenario lejano, falso, mientras nosotros nos alejábamos hacia la oscuridad honesta de la carretera. El camino hacia Guadalajara se extendía frente a nosotros. El cielo nocturno no ofrecía estrellas, pero yo sentía una claridad interna que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Había perdido el respeto superficial de quienes nunca me conocieron de verdad. Pero en ese mismo acto recuperé lo único que siempre había deseado: a mi hija y nuestra dignidad. La abracé con la mirada mientras ella apoyaba la cabeza en la ventana, exhausta, y pensé con un suspiro profundo: a veces perderlo todo es la única forma de recuperar lo esencial. Y así, entre el rugido constante del viejo motor y el silencio cómplice de la noche, comenzó nuestro verdadero regreso a casa.